Navegando con personalidades de la política, economistas, arte, música y mucho más. Navegando desde el barco Morgan en las... Gracias a nuestros auspiciantes. Y ahora los dejamos con nuestro conductor, el doctor John Copiano. Muy buenos días, bienvenido a otro programa en Águila Televisión. Navegando en esta oportunidad le damos la bienvenida al economista Alberto Dají Garzosi. Es vicepresidente de la República y también un hombre conocedor de economía y catedrático. ¿Cómo está usted? Muy bien, economista? querido tenerlo John. Aquí navegando en el Morgan. Gracias al Morgan. Esto es una maravilla, es un gran aporte este barco buque para la ciudad. Ciertamente que es una un paseo maravilla. en el Morgan con la familia. Maravilloso. Ya ¿verdad? de hecho yo le estaba diciendo a mi señora que para Navidad que vienen mis hijos voy a ver si realizamos un paseo. ¿Qué le parece esta pinta con estas guayaberas y este sombrero? Guayaberas orellanas, ¿qué le parece? Gracias a ellos. Bueno, está espectacular. Muy bien, economista. Comenzamos con la primera pregunta y los ecuatorianos nos preguntamos, todos los segmentos ecuatorianos son respetables, son importantes. ¿Cuánto pesa, cuánto decide desde hace un tiempo acá un sector ecuatoriano muy respetable por ciento, que no es más allá del 6-7%, me estoy refiriendo al sector indígena, que no solamente toma decisiones, sino que hace un levantamiento a pretexto de las medidas, por decirle algo, un levantamiento para mí nunca antes visto en nuestro país. Bueno, hay que diferenciar lo que es la dirigencia de la CONAIE de lo que es el pueblo indígena. Hay que diferenciar lo que es el derecho a la protesta de lo que es subversión, vandalismo, destrucción de la propiedad privada, incitación a la sublevación de las Fuerzas Armadas. Lo que vimos en los últimos episodios nunca antes se había visto en el Ecuador. Destrucción de la Contraloría o de un edificio público no se había visto antes en el Ecuador. Una guerrilla urbana perfectamente entrenadas con líneas frontales que protegían a las líneas posteriores, con escudos que eran claramente material que había sido preparado con anterioridad, líneas de abastecimiento con perfecta técnica militar, no se había visto antes en el Ecuador. Absolutamente. Preparados para el momento adecuado, preparados para el momento en el cual la subversión tenía que unirse a cualquier chispa para producir un incendio. Y eso es lo que sucedió. Que parecían subversivos, preparados. Totalmente. En líneas que solamente lo hacen con entrenamiento militar, así es, de guerrilla urbana, recordando lo que Ernesto Rafael Guevara, el Che Guevara, decía: el guerrillero es un pescado y el pueblo es el agua. Es decir, hay que navegar, pasar desapercibido y utilizar esa gran masa de agua para arrollar. Y era, bueno, acogiéndome a sus palabras y a los comentarios y deducciones de mucha gente, lo que está pasando, lo que pasó en el Perú en su tiempo, y después en Ecuador, lo vemos también reflejado en Chile, Argentina, hoy en Bolivia. ¿Eso es una casualidad? No, de ninguna manera es una casualidad. Recordemos que luego del único éxito de toma de un país mediante una revolución armada, que fue Cuba, fracasó el Frente Farabundo Martí, fracasó el sandinismo luego de tomarse Nicaragua, fracasaron los montoneros, los tupamaros, Sendero Luminoso, fracasó Alfaro Vive Carajo, fracasó la FARC, el ELN. Entonces Cuba, al darse cuenta que por la vía de las armas no podía exportar su revolución y tomarse el poder, diseña
con la gran inteligencia que tiene, la inteligencia cubana para ser redundante, diseña una estrategia para usar lobos vestidos de ovejas, líderes carismáticos, tontos útiles, títeres de Cuba, para tomarse el poder en el Brasil, en la Argentina, en el Ecuador, en Bolivia, en todos estos países y llevarlos finalmente por una vía entre comillas democrática con unos cambios constitucionales que garantizaban la eternización de un partido, llevarlos finalmente a lo que llevaron a Venezuela, han llevado a Nicaragua, están llevando ya a Bolivia y casi llevan al Ecuador. Navegando por el Morgan a través del río Guaya. Águila Televisión, retransmitido por Águila Internacional 1050M, igual Radio Quinto de Miami, la voz mundial de los Estados Unidos de Nueva York y también la voz hispana. Aquí estamos y no se olvide que gracias a Guayaberas Orellana se lleva este programa. La segunda intervención y que la gente en este momento se pregunta, estas 6 medidas, 13 propuestas, ¿realmente van encaminadas a recuperar la economía del país? Cuando se nos dice que entre las 6 propuestas, una de ellas es, se le va a recaudar 10 millones a los que más producen, los que recauden 10 millones se van a recaudar de ellos los impuestos que aspiran a recaudar unos $300.000 o unos 300 millones. Mucho se está analizando por parte de muy buenos analistas el por qué no deben pasar ciertas medidas y otros desde el punto de vista del gobierno, asfixiados por una caja fiscal totalmente seca, el por qué deben pasar esas medidas. Yo no quiero concentrarme en esto. Quiero concentrarme en algo de fondo, llamar la atención del Ecuador. Si a usted un automóvil le pone neumáticos cuadrados, el automóvil va a desplazarse con un tormento y un sufrimiento terrible. Y puede ponerle la mejor suspensión del mundo y luego los asientos más cómodos del mundo para aliviar un poquito, pero el auto jamás va a fluir en su recorrido. Cada vez surge una de estas leyes trole con cientos de artículos. ¿Para qué? Para parchar, para corregir algo que de fondo está mal, que es todo el aparataje legal y el modelo heredado de la FARC, Familia Revolución Ciudadana, que tiene que desaparecer. Yo creo que este es un momento en el cual, más allá de este proyecto, tenemos que reconocer los ecuatorianos que tenemos que hacer un acto heroico. A grandes males, grandes soluciones. Llamar a una consulta popular que tenga una sola pregunta. ¿Nos vamos a retrotraer a las leyes existentes un día antes de que la FARC comience la destrucción del Ecuador? Y volar, como lo hizo Alemania con la legislación hitleriana. Volar todo lo que nos dejaron, que es perverso. Puede haber una constitución de más de 400 artículos, hechas por la inspiración de unos españoles pagados por Cuba y Venezuela. ¿Puede esa constitución ser buena para el Ecuador? Puede ser buena cuando personas de la integridad del general Luis Hernández y del abogado León Roldós denunciaron que en Montecristi se cambió el texto de los artículos aprobados y se pusieron los que quería el dictador de turno. ¿Puede ser legítima una constitución inspirada por alguien que dijo que toda acumulación de patrimonio es ilegítima? Y esos códigos orgánicos, sinérgicos con una constitución que impide que sean reformados, son códigos orgánicos inspirados en la libertad de emprender, inspirados en la creatividad, inspirados en la voluntad de producir. No, son códigos orgánicos para asfixiar, para generar un Estado obeso.
para generar un Estado intervencionista. Por lo tanto, no más leyes parches. El Ecuador demanda la abolición de todo el sistema jurídico heredado. No lo vamos a poder parchar, no vamos a poder hacer rodar un auto con neumáticos cuadrados. Podrá avanzar tormentosamente sin progresar y sin llegar a su destino con felicidad. ¿Cómo se hace eso con políticos o ciertos políticos que están viendo solamente sus números electorales? Bueno, yo creo que la principal labor que tendrá quien aspire a dirigir a este país será proponerle este acto heroico. Vamos a retrotraernos, vamos a decir no a todo esto heredado que viene del odio, que viene del odio de clases, de la división entre ecuatorianos. Vamos a decirle no a todo esto y no refundar la República. Irnos antes de aquellos que dijeron que la refundaban y la refundieron. Y la refundieron 10 veces, porque su destrucción fue total. No puedo yo ver en esta Constitución esperanza. ¿Qué hizo el pueblo alemán luego de la caída de Hitler? ¿Modificó la Constitución del nacionalsocialismo? No, la abolieron y en la nueva Constitución... No, en la nueva Constitución prohibieron el nacionalsocialismo. ¿Y qué hicieron los italianos luego de la caída de Mussolini? Prohibieron el fascismo porque se dieron cuenta que eran tan nefastos para la especie humana que no podía dársele cabida legal. Entonces, en el Ecuador... ¿Cómo se hace eso cuando hay intereses comunes de un gran sector del ecuatoriano, que son intereses que no le importa que la corrupción siga cabalgando, que no le importa cambiar los estados de justicia, de administración de justicia en este país? ¿Cómo hacemos eso, economista? Consultándole al pueblo. Y una sola pregunta y simple. Vamos a desmantelar la barbarie y vamos a regresar a un Estado de Derecho. Es lo que toca hacer, porque las leyes que nos han dejado jamás nos permitirán desarrollarnos. Un país resuelve la pobreza, un país resuelve la inequidad con crecimiento, con una economía saludable, con inversión, con producción, para generar la riqueza que uno puede distribuir. ¿Qué puede distribuir usted hoy en Venezuela? ¿Qué distribución del ingreso puede hacer en Venezuela o en Cuba? Puede distribuir angustia, pobreza, desabastecimiento. En Chile usted puede aspirar a distribuir porque han crecido. Pero ¿qué puede distribuir en Nicaragua? ¿Qué puede distribuir en Venezuela? Entonces tenemos que entender de que hay que decir no va más. Y no va más el socialismo siglo XXI en el Ecuador. Aterrizando, economista Alberto Dají Garzosi, con la realidad ecuatoriana. Es muy lindo lo que usted acaba de decir. Yo quiera que esto lo tomen realmente los políticos que pueden hacerlo, el que tenga la voluntad de hacerlo. Pero aterrizando, repito, entre las medidas presentadas a la Asamblea está una que es eliminación o rebaja de los subsidios a las maquinarias, a los insumos, ¿verdad? Y a los equipos. ¿Esto no es motivar también la producción? Por supuesto, eso es algo positivo. En el Ecuador, la papa, la cebolla cuesta mucho más que en el Perú o Colombia. Sin embargo, en el Perú y Colombia, el diésel es muchísimo más caro, vale más del doble que en el Ecuador. Más caro, por los intereses son mucho más baratos. Pero los insumos no están grabados, así es. Los repuestos no están grabados, los tractores, la maquinaria. Debemos entonces buscar la explicación correcta. No está en el diésel el que las cosas sean baratas o no, porque con diésel mucho más caro, nuestros países vecinos producen más barato. Entonces, la explicación está por cosas como estas. Ahí es donde hay que ir, además de generar todas las condiciones en que el Estado no nos asfixie como nos está asfixiando. Usted es radiodifusor, es educador.
Estoy seguro que hoy tiene asfixia de los controles del Estado. Allá iba mi segunda pregunta. Esta reducción que se le hace a la educación ecuatoriana no es retroceder en la calidad de la pedagogía. Tenemos que hacernos una gran reflexión sobre la educación ecuatoriana. ¿Qué educación hemos dado para que un país, por ejemplo, no tenga la capacidad crítica de entender que los subsidios son malos? ¿Cómo hemos educado? ¿Y quién ha educado? Educó la izquierda, no educó la derecha. ¿Quién adoctrinó? Adoctrinó la izquierda. Basta de que el sistema educativo sea un embudo para meter forzadamente ideología y no meter espíritu crítico, y no meter capacidad de análisis, y no meter deseo de innovación y creatividad. Perfecto, estamos totalmente de acuerdo. Y este asunto de que yo estoy en contra, ¿verdad? Como educador, de que un proceso educativo se lo evalúe en una simple prueba llamada bachiller o INEVAL, como usted le quiera llamar, o un examen. ¿Se puede a un alumno ubicarlo en un casillero y decir, tú estás apto por una universidad o no, sencillamente por una prueba de media hora, donde va a funcionar la inteligencia emotiva? La prueba de media hora, de 1 hora, de 2 horas, tiene sentido cuando hay un sistema permanente de evaluación de la calidad del sistema educativo, correcto, que no existe. Cuando hay un sistema permanente de evaluación de la calidad de los profesores, que no se está dando como se debe dar. En una universidad privada se intentó hacerlo. En una universidad privada que no recibe recursos del Estado, como es la que yo laboro, la Universidad Espíritu Santo, tenemos eso, para asegurarnos que vamos manteniendo y avanzando en un estándar académico. Muy bien, en 2 minutos para terminar, viendo a nuestros oyentes desde el Morgan, en Águila Televisión, ¿qué haría usted, economista Alberto Dají, si usted fuera el ministro en el actual gobierno? Bueno, de finanzas estoy hablando. Insistir en que el subsidio a los combustibles se tiene que eliminar. Pero desgraciadamente tiene una propuesta indígena que está ahí atrás suyo y que usted tiene que consensuarlo con ellos. Bueno, focalizar el subsidio, focalizarlo en los sectores que lo necesitan. Por ejemplo, se usó este tema de que cómo es posible que antes yo llenaba un tractor con $20, ahora necesito 45. ¡Qué falacia! Un tractor en 5 horas tiene arada y rastrada toda una hectárea, totalmente. En 5 horas lo hace. ¿Cuánto usa de diésel en esas 5 horas? Alrededor de 4 galones. ¿Cuánto le significa el aumento del diésel? $5 por hectárea. $5 por hectárea. Por cada ciclo agrícola. Es decir, si un indígena en el páramo va a sembrar papas, le va a costar $5 por hectárea. Si tiene 1 hectárea, son $5. Con la peor tecnología va a sacar 200 quintales por hectárea. ¿Cuánto es $5 sobre 200 quintales? $5 para 200 quintales. No es ni 10 centavos por quintal. Así es. Esa es la realidad. No decir, ahora en vez de 20, yo necesito $45 para llenar un tractor. ¿Cuánto es la incidencia por hectárea y luego por quintal? De tal suerte que no hay el tal impacto. El impacto a los pobres está en el transporte público, que hay que subsidiarlo directamente. Y liberar la gasolina extra no es, y haberlo puesto ya en el nuevo presupuesto del Estado, no es algo que va a subir. Ya subió la gasolina hace un año, más de un año. En el año 2018 subió la gasolina. Y la pregunta es, ¿hubo inflación en el Ecuador o deflación? Hubo deflación. ¿Dónde está que si suben los combustibles todo sube? Nadie muestra las cifras, don John. Nadie las muestra. El Ecuador tiene este vicio de hablar sin ver cifras.
Bueno, muchísimas gracias, economista Alberto de Gil, le agradecemos en este programa Navegando con En el Buque Morgan, a través de Águila Televisión. Gracias también a Guayaberas Orellana y a las radios amigas, Radio Quinto de Miami, La Voz Mundial de Nueva York, también La Voz Hispana, a nuestras radios amigas de Manabí y a todo el pueblo ecuatoriano desde Guayaquil y para el mundo, bendiciones.